안녕하세요. Bienvenidos nuevamente a la clase de coreano de los miércoles. Les acompaña la profe Angélica y La profe Jazmín. sí, hoy vamos a estar siguiendo con el contenido de la semana pasada. Primero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que hicimos la clase pasada? ¿Qué habíamos hecho, profe? Estábamos viendo sobre las sílabas compuestas, ¿verdad? Sí, vimos sobre las sílabas compuestas. Y antes de comenzar con las sílabas compuestas, vamos a hacer el repaso de qué es una sílaba en coreano y cómo se forma una sílaba en coreano. Sí, vamos a ver. Entonces vamos a repasar, como dijo la profe Angélica, en coreano decimos 복습해요. ¿Eh? Comenzamos primero de repasar las sílabas simples, que en coreano se menciona 단순 음절. Profe, ¿cómo se formaban las sílabas simples? Para formar una sílaba simple, primero tenemos que diferenciar entre las vocales verticales, las vocales horizontales y los diptongos. Entonces vamos a mirar primero que para formar una sílaba simple tenemos que colocar una consonante y una vocal. En este caso, podemos mirar que si juntamos una vocal con una consonante con una vocal vertical, ¿qué se va a formar? Se va a formar una sílaba simple. Ahí vemos la nien con la A y juntos se va a sonar como na. Muy bien. Siguiente, vamos a ver otro ejemplo, que es la combinación de una consonante más una vocal horizontal. Primero, como siempre, el orden es ubicar la consonante arriba y luego vamos a ubicarle la vocal horizontal hacia abajo. Y esta sílaba nosotros leemos tu, porque es la consonante D de dedo y la U, que sería la vocal, juntos pronunciamos tu. ¿La siguiente cuál es, profe? Sí, y nuestro tercer tipo de sílaba tenemos una consonante y un diptongo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir primero la consonante mium, M, y luego escribir la vocal horizontal debajo y la vocal vertical a la derecha. ¿Cómo va a sonar eso? Va a sonar como muy, muy. Ese es el sonido. Entonces ahí podemos ver los tres tipos de sílabas simples que podemos armar en coreano. Ahora vamos a ver qué estuvimos haciendo la semana pasada. Sí, entonces ahora sí entramos en la parte de las sílabas compuestas. En coreano le llamamos 복합음절. El primer ejemplo de las sílabas compuestas, primero se forman uniendo una consonante más una vocal, sea vertical, horizontal o diptongo, y por último la segunda consonante abajo. ¿Y cómo le llamamos a esta segunda consonante, profe? La segunda consonante se llama 받침. 받침. Y ahora vamos a ver cuáles son los ejemplos de cómo se forman estas sílabas compuestas. Primero vamos a ver la sílaba compuesta nuevamente. Primero dijimos que se une la consonante más una vocal más una segunda consonante. Y si vemos el ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Primero vamos a ver la consonante si, o, que es en primer lugar la consonante. Luego veremos la vocal vertical, que se ubica al costado, a la mano derecha de la consonante. En este caso va a ser la vocal A. Y nuestra segunda consonante, como habíamos dicho, se va a ubicar debajo de la sílaba simple. Siempre ese va a ser su lugar porque es como el rol de un soporte. Justamente a esto nosotros le llamamos 받침. A esta consonante le llamamos 받침. ¿Y cómo se lee esta sílaba, profe? Esta sílaba se va a leer como S-A-N, se va a leer como san. San. Muy bien. Si vemos otra sílaba, a ver, esta consonante, ¿cómo se lee, profe? Esta se va a leer como an. Muy bien. Hay que seguir siempre el mismo orden. Primero tenemos que leer la consonante. Como esta consonante es muda, no se lee. Después la vocal que está a la derecha y siempre al final leemos 받침. Muy bien. A ver, el siguiente ejemplo, profe, ¿cómo sería? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una sílaba compuesta, pero ¿con qué tipo de vocal? Tenemos vocales horizontales. Entonces, ¿qué tenemos que escribir primero? Primero tenemos que escribir una consonante, en este caso la kiok, la G.
Y debajo tenemos que escribir una vocal horizontal, que es la O. Y finalmente completamos con 받침. Y 받침, mium, sonido M. ¿Cómo se va a leer entonces la sílaba, profe? Com. Se va a com. leer com. Si vemos otro tipo de ejemplo de la misma característica, Sí. vemos aquí otra consonante, perdón, otra sílaba compuesta Sí. que sería con la consonante muda más la y por último como 받침 tenemos la consonante mi. En este caso, ¿cómo vamos a leer? Se va a leer Siguiente, vamos a ver nuestro último ejemplo. Primero es escribiendo la consonante, en este caso es la consonante I, más nuestro diptongo, que primero vamos a escribir la vocal horizontal y luego vamos a escribir la vocal vertical. Y por último, en caso de que queramos formar la sílaba compuesta, debajo de la sílaba simple le agregamos otra consonante que a esto nosotros le llamamos 받침. ¿Y cómo se lee esta sílaba, profe? Se lee como WAM. Muy bien, WAM con M al final. M. Muy bien, y si vemos otra sílaba similar, esta sílaba, ¿cómo vamos a leer? ¿Qué cambió? Cambió abajo. El 받침. Sí. Muy bien. 받침, NG. Entonces, ¿cómo va a sonar? Como WAM. WAM. Recordamos que en segunda consonante tenía otro sonido, ya no tiene el sonido de la muda, sino ¿qué sonido tenía, profe? Tenía sonido de NG. NG, muy bien. Ahora vamos a ver entonces en general, las sílabas simples entonces está compuesta por una consonante y por una vocal. Si vemos aquí los ejemplos, primero vemos, en la primera sílaba vemos que es la consonante K, que es la combinación de la consonante Kyo más la A, K. La segunda consonante nosotros pronunciamos es la combinación de la consonante Ni, más la A, pronunciamos Na. Y por último está la consonante Tig, que es la consonante D de dedo, más la vocal A y pronunciamos Ta. A ver, y ahora, profe, la sílaba compuesta, ¿qué diferencia hay? La diferencia entre la sílaba simple y la sílaba compuesta es que la sílaba simple tiene solamente vocal y consonante, o sea, consonante primero y después vocal. Y la sílaba compuesta, abajo tenemos que colocar el soporte que es 받침, que es nuestra segunda consonante. Entonces, ¿cómo vamos a ir leyendo cada uno? Por ejemplo, K, le agregamos abajo Nien. ¿Cómo va a sonar? Como kan, con N. Después, a la derecha tenemos Na, que le agregamos 받침, Nium. ¿Cómo va a sonar? Como Nam, con M. Después, tenemos Ta, con 받침, Riul, que abajo se pronunciaba como, ¿cómo se pronunciaba, profe, cuando estaba de 받침? L, y se lee Hal. Muy bien. Así a simple vista se siente la diferencia porque se agrega otra letra más abajo. Parece similar, pero es diferente. Sí. A ver, ¿qué tal? ¿Vamos? Entonces, nuevamente vamos a ver los sonidos de 받침 que estuvimos viendo en la clase anterior. Bueno, nosotros aprendimos 4 consonantes, ¿verdad? La primera consonante se llama Ni-en, que tenía el sonido de la N, ¿verdad? El sonido de la N. Y la segunda consonante como 받침 también coincide, tiene el mismo sonido que sería la Ni-en, N. Siguiente consonante, ¿qué sonido tiene, profe? La siguiente consonante es la Riul, pero su sonido es L cuando está abajo. Muy bien, tiene el sonido de la L y no R. Sí. Esto nosotros estamos hablando en caso de que se ubique en la ubicación de 받침. Sí, solamente cuando está como 받침, Sí. no cuando está como primera consonante. Cuando estaba como primera consonante, su sonido era como R. Muy bien. La siguiente consonante es la consonante mi, ¿sí? Y tiene el sonido de la M. Coincide también con la primera consonante y la segunda consonante. No cambia el sonido. Y por último, ¿qué vemos, profe? La última consonante que aprendimos la semana pasada en su rol de 받침 es la consonante I-en.
Y la consonante I, cuando está de 받침, cambia también su sonido. Tiene sonido NG. Solamente cuando está como 받침. Cuando está como primera consonante, su sonido era Muda. muda, ¿sí? No tenía sonido. No tiene sonido. ¿Sí? Y en segunda sí tiene el sonido de la NG. Muy bien. 여기까지 너무 잘했어요. 네, 잘했어요. Muy bien. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte. No se muevan de sus lugares que nosotros a vuelta regresamos con más Maite y Corea. ¿Sí? También no se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, @Maite y Corea. ¿Sí? Entonces volvemos. Volvemos.